Ya. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que creo que es importante, que es sobre el llamado. Miren, hermanos, todos nosotros tenemos un llamado y quiero empezar con este pasaje bíblico que creo que es conocido por todos, ¿cierto? Porque lo he usado bastante, hartas veces, que es el de Efesios 4, para que nosotros entendamos, porque una de las herramientas que muchas veces usa el enemigo es que no servimos para nada, que no hay nada útil que vamos a hacer en la iglesia, porque muchas veces pensamos de que las personas que sirven, ¿cierto?, en la iglesia son los que tienen grandes dones, ¿cierto?, que hablan lindo la palabra, ¿cierto?, que tienen, ¿cómo se llama?, desplante, que oran mucho por los demás, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos tenemos una función en el cuerpo. Y eso es importante que nosotros podamos entender, y a la vez de entender eso, que yo tengo un llamado, que ciertamente tengo un propósito, entender que debo trabajar por alcanzarlo, ¿ya? No es mágico, ¿ya? Y uno de los trabajos más grandes que se hace en el llamado es trabajar en mi quebranto. Dios me va a quebrantar y yo tengo que trabajar en mantenerme quebrantado y dependiendo de la gracia de Dios. En Efesios 4, que es un pasaje que probablemente ustedes me han escuchado mucho usar, Efesios 4:12 dice, bueno, hablando de que Jesús dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en el versículo 12 dice, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es sumamente importante porque la obra ministerial de la Iglesia del Señor Jesucristo está enfocada en perfeccionar a la gente que se convierte. Entre eso está usted, estoy yo, están todos. Entonces, los dones ministeriales, que los dones, ¿cierto?, son dones, algo que es donado, algo que es por gracia, ¿cierto?, que Jesucristo da, no es con el propósito de que usted se le infle el pecho, de que usted es ministro, de que usted es arzobispo, arzoarcángel, no sé cuántos títulos más se puede poner, ¿ya? Sino que no es para que usted se sienta realizado. Y eso es importante entenderlo, hermano, porque todos ustedes tienen un llamado para servir en el reino. Cuando llegue ese momento donde usted esté sirviendo, tiene que saber de que el ministerio que Dios le dé, ya sea uno de estos 5 ministerios o otra función, no es para que usted se sienta realizado. Amén. Sino es para realizar a otros, para edificar a otros. Por eso que Jesús dice, dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Miren, y el ejemplo más grande que tenemos es Jesucristo, porque cuando aquí habla de que eh, Jesús ha dado, ¿cierto?, apóstoles, etcétera, etcétera, es porque ha dado de lo que Él es, de su esencia, de sí mismo, de su ministerio. Jesús es llamado sumo pontífice o apóstol, ¿cierto? Es pastor, ¿cierto? Es el profeta de profetas, el enviado, ¿cierto?, que había sido prometido por Dios por medio de, ¿cómo se llama? Moisés. Dice, profeta levantaré de entre vosotros. Es, por esencia, es evangelista y maestro. Él mismo dice, vosotros me decís maestro y bien que lo soy el maestro. También Jesús tiene otros ministerios que no compartió, como se llama, por ejemplo, de ser rey y juez. Pero estos 5 ministerios, ¿cierto?, sí los ha compartido y está compartiendo de su esencia, de su ministerio. Eso nos muestra de que el ejemplo a seguir de ministrar esos ministerios es Jesús. ¿Y por qué los pudo compartir? Porque los ha ejecutado y los ejecuta desde su condición de hombre. Si no, no los podría compartir y el hombre no los podría llevar. ¿Por qué? Porque serían inalcanzables, ¿cierto?, para una condición humana. En cambio, Jesús los llevó como hombre. Eso nos muestra, ¿cierto?, una prueba irrefutable de que el ministerio no es para mi desarrollo personal. El servicio no es para mi desarrollo personal. No es una carrera que yo llevo delante de Dios para ir creciendo delante de Dios y alcanzar favor de Dios. Aunque ciertamente, miren, hermanos, yo no alcanzo favor de Dios por el ministerio que tengo, por lo grande de mi ministerio.
Cuando un ministro o alguien alcanza favor de Dios, lo alcanza por su fidelidad en donde esté. O haga lo que haga, si yo soy fiel, alcanzo el favor de Dios. No por el nombre del ministerio, porque hay gente que cree de que hay escalones, ¿cierto? Parto como anciano o parto como encargado de obra o diácono, anciano, ¿cierto? Pastor, después de pastor obispo, después de obispo apóstol, después de apóstol y profeta, ¿cierto? Y después de ser apóstol y profeta, ¿cierto? El único título que me queda es ser querubín protector. Entonces, nosotros vemos de que no es una carrera, no es que yo esté haciendo carrera, hermanos. Y eso tenemos que entenderlo. Y es importante de que ustedes se puedan llenar de esa esencia, porque todos ustedes son llamados al servicio. Por gracia de Dios, hemos estado recibiendo palabra de Dios, ¿cierto? Que nos impulsa a servir, que nos llena, ¿cierto? De tal manera que nosotros vamos a tener que dar. Pero no es para que usted se realice, no es su realización personal. El llamado al servicio de Jesucristo nunca ha sido para la realización personal de nadie. Es más, hay muchos ejemplos bíblicos de que los que han querido hacer una realización personal, Dios los tiene que quebrantar, de tal manera que tengan el corazón apto para servir y que se conviertan en siervos. Entonces, dado estas circunstancias, usted tiene que entender de que los ministerios han sido para que nosotros seamos perfeccionados. Y no solamente se queda ahí, dice para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Ahí hay tres propósitos, perdón. La estructura de la iglesia que Jesucristo instauró, ¿cierto? Porque como hombres uno puede poner muchas estructuras, el ujier, no sé, muchas estructuras, pero las que Jesucristo instauró, que son los ministerios, que Dios respalda con sus dones, etcétera, etcétera, esa estructura tiene un propósito, para que todos los que se convierten sean perfeccionados o equipados, ¿cierto? En la versión textual dice para equipar a los santos. Y equipar es que yo le doy a usted herramientas. Lo equipo, ¿cierto? Cuando yo entro a un trabajo, ¿cierto? A mí me tienen que equipar. Si yo voy a entrar, ¿cierto? A una parte donde hay ¿cómo se llama? Peligros, tienen que darme un casco, me tienen que dar los guantes, me tienen que equipar. Entre eso están las herramientas que tengo que usar para poder hacer mi labor, si no, no la puedo hacer. Entonces, lo que en la iglesia usted tiene que saber de que lo que quiere Dios es equiparlo, darle las herramientas. Y esas herramientas, ¿cierto? Son las que usted tiene que aplicar en su familia, en su trabajo, cuando se relaciona con... Hay 3 relaciones importantes donde usted tiene que aplicar el equipamiento. En la iglesia con los hermanos, principalmente en la familia, sea conversa o no, y en el mundo. Todas nuestras relaciones tenemos que ocupar el equipo que Jesús nos ha dado. ¿Cuál es el equipo más grande que Jesús nos ha dado? La capacidad de amar con un amor sobrenatural, con un amor que no es humano. La herramienta del perdón. El perdón es una herramienta para ejercer autoridad, para vivir sano, para sanarme, sanar a otros, tanto físicamente como espiritualmente. Entonces, todas esas herramientas, ese equipo, ¿cierto?, que se da en la iglesia, yo lo tengo que empezar a usar. Y hay otro que es otro propósito, para la obra del ministerio. O sea, no solamente yo lo equipo a usted, porque sí, para que usted sea libre nomás, para que usted se sienta bien, para que usted sienta paz en el corazón. Eso es parte del equipamiento, del perfeccionamiento. Pero hay otro propósito, para que usted se pueda inmiscuir en la obra del ministerio. Y no estoy hablando de los 5 ministerios necesariamente. Para que usted sea parte en la obra ministerial
general de Jesús, en la comisión de Jesús, que es establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y eso se puede desglosar en la predicación, en el servicio, en todas las cosas. Miren, hermano, cualquier servicio que usted presta para el reino está contribuyendo, hermano. Por muy aparentemente pequeño que sea. Desde barrer, desde hablarle a un hermano que usted sabe que está triste, de estar preocupado de los hermanos, de ser, ¿cómo podríamos decirlo? De actuar con una actitud alegre. Eso también es un don que bendice. Entonces, me voy a sacar estas cuestiones porque son como aros. Voy a sacar. Entonces, es importante entender, amados hermanos, que ese para es para que usted sepa de que usted tiene un llamado al servicio. Eso está. Desde el momento en que Jesús lo rescató, usted es llamado a servir. Pero para eso se tiene que equipar. Entonces, no es de que Dios quiere que yo sirva o no quiere que yo sirva. No, está seguro en la Escritura de que Dios lo ha llamado a servir y la ha llamado a servir. A la obra ministerial, a la obra del ministerio. ¿Ya? Y después nos encontramos con otro para, que dice para edificación del cuerpo. Y ahí está el propósito del servicio. Primero vimos el servicio de la función ministerial de la iglesia, que es equipar a los santos, pero ¿para qué para que sean perfeccionados, para que también entren a la obra ministerial? Pero ¿para qué van a entrar a la obra ministerial? Para ser de edificación al cuerpo de Cristo. ¿Qué significa ser de edificación? Que yo construyo, aporto para que algo se construya y no se destruya. Lo que haga es un aporte, es una ayuda a construir ¿qué cosa? Y eso está en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida, ¿cierto?, de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Qué edificamos? ¿Cómo edificamos el cuerpo de Cristo? Y eso es sumamente importante porque para eso tengo que entender hacia dónde va. ¿Qué significa edificar? Porque cuando no entendemos esto, empezamos a agradar a las personas. Porque no tenemos claro el propósito. Y el propósito es edificar. Y muchas veces cuando yo hago cosas aparentemente buenas, agradando a las personas, por caerles bien, etcétera, etcétera, en vez de edificar estoy destruyendo. Porque la edificación es para que alcancemos la unidad de la fe. Pero no solamente dice la unidad de la fe, sino del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Saben cómo nos vamos a unir en la fe? No necesariamente, y ojo, no necesariamente que nos pongamos de acuerdo en qué pensamos y en qué creemos. Aunque sí es necesario saber en qué pensamos y qué creemos, ¿cierto? Pero no necesariamente estamos unidos, porque nosotros podríamos unirnos como ha pasado en la historia de la iglesia, que se han hecho concilios, ¿cierto? Y cosas que ciertamente han llevado a una fe correcta, pero otros no. Y hubo un grupo de creyentes que se reunió, ¿cierto? E hizo un dogma de fe y resulta que estaban errados, pese a que todos estaban de acuerdo y todos estaban en un mismo sentir. Entonces, no es solamente la capacidad de ponernos de acuerdo y de pensar lo mismo, porque esa es una capacidad humana. Lo hacen los partidos políticos, lo hacen las sectas, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿cómo vamos a estar unidos? Cuando estamos alcanzando el conocimiento del Hijo de Dios a la plenitud y la medida de la estatura de Cristo. Yo puedo ser uno con un hermano que ni conozco y podemos estar en un mismo sentir. Puede él estar en China. ¿Por qué? Porque los dos estamos luchando
por medio de las escrituras, por medio de la perfecta voluntad de Dios, por ser a la medida y la estatura de Jesucristo. Y eso nos va a llevar a tener una misma fe, aunque no nos hayamos visto jamás. Y somos parte de un mismo cuerpo. Estamos ligados entre nosotros porque el que nos une es Jesús. Entonces no es solamente la capacidad de ponernos de acuerdo, la capacidad de creer en el mismo Dios, de vivir la misma vida, de querer alcanzar la plenitud y la medida de un varón perfecto, que es Jesucristo. Entonces, todos tenemos un llamado, usted es llamado a servir, primero a equiparse, a prepararse, para poder servir en la obra ministerial. Y el servicio no es una carrera para agradarse usted mismo o usted misma. ¿Cierto? El servicio es para edificar a otros, para aportar, para construir. Y eso conlleva muchas veces amor, amabilidad, consuelo, llorar con otros, reprender, corregir, ayudar financieramente quizás, o, ¿cómo se llama?, emocionalmente. Todo eso conlleva la edificación. Miren, yo he hecho hartas cosas, ¿cierto? Hartas cosas, ¿cómo se llama?, en mi casa, ¿cómo se llama?, y mi hijo con 2 años, ¿cierto? Él ha podido ser de edificación. Entonces, alguien que mira de afuera, ¿en qué va a contribuir a que tú hayas construido ese tremendo mueble un niño de 2 años? Con el hecho que yo le he dicho, hijo, tráeme el martillo que está allá, y él ya tan chiquitito sabe cuál es el martillo, cuál es el atornillador, el alicate, y él va y me lo trae, está haciendo de edificación, porque está construyendo, está contribuyendo a que se edifique, pese a su corta edad. Entonces, él puede decir que él contribuyó a que esto fuese construido. Claro que sí, pero con su función y con sus, ¿cómo podríamos decir? Con las habilidades que él tenía disponibles. Porque yo no le voy, ¿cómo se llama?, a pedir un serrucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no puede usarlo, aunque quiera. Porque sus capacidades son limitadas porque están en desarrollo. Así también nosotros podemos servir, somos llamados a servir según el desarrollo que tenemos. Por eso que las escrituras hablan de la medida de fe que cada uno Dios le ha dado. Que nadie tenga más alto concepto de sí mismo, sino él según la fe que Dios le ha dado. Nosotros estamos en un desarrollo. Unos pueden ir más, otros pueden ir menos, pero todos podemos servir. Y es más, todos debemos servir. Según lo que Dios nos ha equipado, según lo que hemos recibido. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces queremos irnos a las grandes ligas, ¿cierto? No nos preocupamos de nuestro desarrollo personal, de equiparnos, y queremos aconsejar, decirle, ¿cierto?, a las personas qué hacer con su vida, resolver sus problemas matrimoniales, cuando nosotros ni siquiera nos hemos equipado en eso. Y no podemos dar algo que no tenemos. Eso no significa que no vamos, ¿cierto?, a tener luchas. Todos vamos a tener luchas. Todos pasamos por crisis en el matrimonio, en la familia, etcétera, etcétera. Con pena, tristeza, angustia, que de repente nos invade la angustia por un problema de finanzas, etcétera, etcétera. A todos nos pasa. Pero hablo de cuando no nos hemos preocupado de desarrollar nuestra fidelidad en esas circunstancias. Entonces, les vuelvo a reiterar, el servicio no es para una carrera personal. Y todos ustedes, amados y amadas, son llamados a servir. Así que deje de cuestionarse, ¿será que Dios quiere? ¿Seré digno de servir a Dios? Sí. Dios lo ha llamado a servir. Hermano, hermana, Dios te ha llamado a servir. ¿Es que siento que no tengo nada que entregar? Claro que sí, porque humanamente no tenemos nada que entregar. Y es necesario que sea así. Mira, hermano, nosotros vemos, por ejemplo, con José, que, ¿cómo se llama?, muchas veces se usa, ¿cómo se llama?, ese pasaje para hablar de que somos puestos por cabeza y no por cola, ¿cierto? Y así como José, que fue, miren, hermanos, y nos olvidamos del quebrantamiento de José. Dios le tuvo que bajar los humos a José por más de 15 años. Así de importante
José no tenía la esperanza de ser el príncipe de Faraón. Cuando José perdió toda la esperanza de estar encima de sus hermanos y de su padre, ¿cierto? Como había visto, ¿cierto? En sus sueños, porque él tiene que haber entendido en cierta manera de que ese era un, un lugar de autoridad superior. Cuando él dejó de pensar en su lugar de autoridad superior, empezó el trato de Dios. Y cuando llegó a ese lugar, no se sintió superior. Moisés, 40 años en el desierto. Tanto así que cuando Dios le dijo, ve, por tanto ahora, y dile, cierto, ve a Faraón que deje, cierto, ve, cierto, ¿cómo se llama? Ve, y libre, cierto, ve a mi pueblo, vemos que él dijo, no, Señor, no me envíes a mí, ¿quién soy yo? Envía a quien debes enviar. ¿Por qué? Porque el trato de Dios llegó a tal punto que lo que él sí había recibido desde antes como un llamado que él tenía que, él ya sabía que iba a ser el libertador del pueblo. Y eso lo dice, cierto, el libro de Hechos, de que cuando él fue a visitar, cierto, a sus hermanos por primera vez, cierto, él dice de que pensó de que sus hermanos entendían que Dios los iba a libertar por su mano. Eso es decir que él tenía claro su llamado, pero no estaba listo. Porque no es para hacer carrera personal. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros queremos decir, es que queremos que los demás entiendan y vean que yo tengo un llamado. Que yo tengo el don de dar consejos, que yo tengo el don de profetizar, que yo tengo el don de maestría, que yo tengo el don de ser pastor. Entonces busco el reconocimiento de los demás, lo que pasó con Moisés. Pero Dios lo pasó por un quebranto, porque no es el pueblo, ¿cierto?, el que me da a mí la capacidad de ejercer un ministerio o un servicio. Es Dios. Amén. Entonces, es importante entender el servicio, hermano. Y le vuelvo a reiterar, no es para hacer carreras personales. Nuestra carrera personal delante de Dios es la fidelidad. Usted no agrada a Dios por el servicio que tiene. Usted no agrada a Dios por el ministerio que tiene. Y tristemente, cuando las personas tienen una falencia de aceptación, viven por agradar humanamente a Dios. Entonces creen que tienen que ir escalando en el ministerio. Y no se perfeccionan como personas, como hijos de Dios, como siervos de Dios. Miren, hermanos, ¿cuándo nosotros podemos saber cuál es nuestro llamado? ¿O cómo nos podemos dar cuenta en cuál es nuestro llamado? No solamente tiene que ver con los talentos que tengo, aunque en parte sí puede ser. Pero les voy a poner un ejemplo de, ¿cómo se llama? José. ¿Cómo José se pudo dar cuenta cuál era, o cómo uno puede ver en la vida de José cuál era su llamado? Gobernador. No, su llamado no era de gobernador. Ese no era su llamado. Su llamado era administrador. Ese era su llamado. Administrar de una manera eh, diligente y de una manera justa que beneficiara a otros, ni siquiera a él mismo, a otros, de sustentar a otros. Ese era el llamado de José, sustentar a otros. Su llamado no era de gobernador. ¿Y cómo podemos darnos cuenta cuál era el llamado de ¿cómo se llama? José? Porque cuando estaba haciendo la voluntad de Dios, se caracterizaban sus habilidades hacia donde Dios lo estaba llamando. Por ejemplo, con Potifar, cuando él estaba haciéndole fiel a Dios, haciendo la voluntad de Dios, en esa circunstancia, yo me puedo dar cuenta de las habilidades que tengo cuando estoy haciendo la voluntad de Dios, cuando estoy a cuentas con Dios, las habilidades o los dones que se expresan en ese momento, yo puedo ver hacia dónde va mi llamado.
¿Por qué? Porque José tuvo que perdonar, hacer un lado el remordimiento, la lástima propia, y aún como esclavo, dar lo mejor de sí. Y en esa circunstancia estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios, estaba alineado con Dios, porque estaba poniendo su corazón, lo estaba mirando hacia Dios, no hacia su problema, pobrecito de mí, que me dejaron, que mis hermanos, Señor, véngame de esto, que los quiero ver en tierra, que cuando se cumple mi sueño, que los vi postrados de mis pies, porque aquí es todo lo contrario, etcétera, etcétera. Cuando se despojó de sí mismo y empezó a mirar a Dios, a querer agradar a Dios, ¿por qué? Nos encontramos de que cuando él es tentado a tener ¿cómo se llama? Relaciones sexuales, él dice, ¿cómo pecaría yo? Y haría esto tan terrible en contra de mi Dios. Ahí vemos el carácter de José. Entonces, cuando estoy alineado con Dios, se empezaron a manifestar ciertas habilidades en José, que era la de administrar. Tanto así que Potifar ya se había descuidado de todo lo de su casa porque con José funcionaba al 100%. Y es una gran diferencia, amados, porque yo puedo ser muy hábil en administrar incluso, en, ¿cómo se llama? Administrar finanzas, equipos de trabajo, ¿cierto? Puedo ser muy hábil, pero no necesariamente soy hábil cuando estoy en correlación con Dios, porque esa habilidad, ¿cierto? Me lleva a hacer acciones, ¿cómo se llama? Pecaminosas, en las finanzas, ¿cómo se llama? En mi forma de ser. Ejemplo, hay gente que para caer bien a un grupo de un trabajo, ¿cierto? Se empieza a comportar como los del mundo. Entonces, ¿será una habilidad de Dios? ¿Estará realmente eso mostrando cuál es mi llamado? Si no ordeno mi casa, ¿cómo se llama? Y mi familia. Si no hago justicia. En esa condición donde no estoy alineado con Dios, se pueden manifestar muchas habilidades, pero ¿serán las realmente mi llamado? Entonces, cuando yo estoy alineado con Dios, se manifiesta, Dios empieza a manifestar, ¿cierto? Hacia dónde Él mismo me quiere llevar, porque Él es el que me va a equipar. Entonces, sí puedo conocer. Ejemplo, Jacob tenía muchas habilidades, pero para engañar, para hacer trucos. Entonces, ¿podríamos decir de que ese era el llamado de Dios para Jacob? Obviamente que no, ¿cierto? Obviamente que no. Entonces, vemos de que cuando Jacob se empezó a alinear a Dios y empezó a ser honesto, empezó a actuar, empezó a pagar con bien el mal que le hacían, recién se empezó a manifestar cuál era su llamado. Pero jamás su llamado iba a ser, Dios iba a usar su habilidad para hacer trucos, para engañar, para conseguir cosas con la, ¿cómo se llama? Aprovecharse de los demás, ¿cierto? Amén. Entonces, tenemos que ver realmente cuál es nuestro llamado. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Alinee su vida con Dios. Cuando usted esté alineado con Dios, esté trabajando en eso. Y, hermanos, no se ponga metas inalcanzables. Nosotros podemos ser perfectos delante de Dios si estamos inmiscuidos en el proceso que Dios nos está llevando. Ejemplo. Puede ser que usted o yo tengamos muchas cosas en nuestro carácter que Dios quiere sacar. Y probablemente no salgan de un día para otro. Tengo que aprender muchas cosas. Tengo que aprender cómo comportarme. Pero yo puedo ser perfecto. Si estoy en esa carrera, si estoy usando todas las herramientas que Dios me ha dado para poder alcanzarlo, para poder ser ministrado, para poder ser un hombre como Dios quiere que yo sea, para poder ser una mujer como Dios quiere que yo sea. Y eso me capacita para servir. Mire, hermanos, yo confío más en alguien que quizás tiene muchas carencias, pero está de lleno inmiscuido en su proceso con Dios, está atento en las cosas que Dios quiere cambiar,
Cada vez que Dios muestra algo, lucha por cambiarlo, aunque tenga muchas carencias. Yo confío más en esa persona para servir en la iglesia que en una persona que quizás tiene muchas habilidades para explicar la palabra, entender la Biblia, etcétera, etcétera, pero no tiene la capacidad y no tiene el ímpetu, el empuje de estar buscando constantemente que Dios forme su carácter. Yo desconfiaría de alguien, hermanos, y no lo pondría a servir en la iglesia si ¿cómo se llama? Dependiera de mí. Alguien que no tiene nada en qué está trabajando en su carácter. Amén. Entonces, tenemos un propósito de servicio, pero tenemos que entender de que hay un proceso de equipamiento. Hermanos, todos somos llamados a servir. Y les vuelvo a decir, no es para realizarse usted mismo, es para realizar a otros. Por eso que hemos hablado tanto de la sanidad y ahora estamos viendo en los estudios del día viernes la autoridad, introduciendo el otro tema que vamos a ver, que es la sanidad. ¿Por qué? Porque cuando yo no soy sano, quiero hacer carrera en el servicio, que me miren, o es más, quizás no me importa que me miren los demás, pero quiero llenarme yo, que Dios se admire de mí, no sé, y hago una carrera en el servicio. Pero para poder servir, yo necesito estar sano de eso. Necesito saber que soy acepto en el amado, que Dios me ama. Y hermano, hermana, Dios nos ama. No necesitamos, ¿cierto?, hacer cosas para ganarnos el favor de Dios, para que Dios nos ame más o nos ame menos. Somos agradables delante de Dios. Somos perfume grato delante de Dios. Por lo que Jesucristo hizo en nosotros, por nosotros y está dentro de nosotros. Lo que hizo Jesús lo puso dentro de nosotros, en el hombre espiritual. Y eso es lo que agrada a Dios. Amén. Entonces, cuando yo tengo esa confianza, encuentro mi identidad, y eso es sumamente importante, encuentro mi identidad, estoy sano en mi identidad, sé quién soy y sé para dónde voy. ¿Para dónde vamos, hermanos? ¿Para dónde va usted? ¿Para qué nació? ¿Para qué está aquí? ¿Por qué se está congregando? ¿Para sentirse mejor? ¿Para ser libre? Está bien, pero eso es limitado, porque lo va a limitar solamente al primer propósito de los tres que vimos en Efesios 4. ¿Dios quiere que sea libre? Sí. ¿Dios quiere que sea sano? Sí. ¿Dios quiere que usted sea próspero? Sí. ¿Dios quiere darle un trabajo? Sí. Pero eso cumple recién el primer propósito que vimos en Efesios 4. Y está bien, pero yo lo invito a ir más allá. Usted es llamado al servicio, pero tampoco se quede ahí. No haga carrera personal. El servicio no es para que usted se sienta bien consigo mismo. Soy útil. Usted tiene que saber que usted es útil. Que usted no necesita demostrar que es útil. Usted no necesita demostrarle a Dios que es útil, porque Dios sabe que somos inútiles. Nuestra utilidad viene de lo que Él ha hecho en nosotros. Él nos ha hecho útiles. Él nos ha hecho perfectos para siempre. Por un solo sacrificio. Entonces usted no necesita demostrarse a sí mismo o a Dios que usted es útil. Usted es útil. Porque lo que tiene usted adentro es Jesucristo, que es mayor que el mundo, que es mayor que la dificultad, mayor que el problema. Cuando usted dice, Señor, yo no tengo nada que entregar, sí, tienes al Dios vivo dentro de ti para entregar. Tiene que dejarlo fluir andando en el Espíritu. Amén. Entonces, pero tampoco se quede ahí, vaya más allá. Usted es de edificación para el cuerpo. Tenemos que trabajar para eso. No nos quedemos en la lástima propia
y no nos lancemos en el orgullo tampoco. Entonces, el servir no es para mi propio beneficio. Obviamente, hermanos, que cuando yo sirvo, obviamente que eso me llena. Eso es lógico. Cuando yo ministro a otros, incluso muchas veces, miren, las enseñanzas o las ministraciones donde yo he visto que más ha fluido el poder de Dios han sido cuando yo en peor estado he estado. Y no hablo de un pecado, ¿cierto? Sino cuando yo más luchas he tenido. Y cuando he hecho a un lado mi yo para servir, he visto que más ha fluido la gracia de Dios. Y no solamente la otra persona ministrada, o las otras personas son ministradas, sino que yo mismo soy ministrado. Así que eso, hermanos, los invito, ¿cierto?, a creer en lo que Dios ha hecho en nosotros. No necesita usted demostrarle a Dios que es útil. No necesita usted demostrarle a Dios que sirve. Necesita servir. Necesita edificar al cuerpo. Usted puede ser parte. Les di el ejemplo ¿cómo se llama? De mi hijo, de cómo él me trae cosas. Y es parte de lo que se hace. Él también fue parte. Yo tuve que, ¿cómo se llama? Arreglar, ¿cómo se llama? El auto. Y yo le decía, mientras yo estaba ahí, le decía, hijo, tráeme tal cosa. Y él iba, ¿cierto? Y me la traía. Él fue parte. Usted es parte. No se menosprecie. No se minimice. Amén. Así que eso, vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo. Te doy las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Yo te pido, Señor, que pongas en nosotros, Señor, esa certeza, esa convicción de que hemos sido llamados al servicio. Cancelo, derribo y les pido a los ángeles de Dios que derriben todo argumento del enemigo de que yo no sirvo, no tengo nada que entregar y todas las comparaciones que se hacen con otros hermanos, de que yo no soy como él, yo no soy como ella, todas esas cosas. Derriba, Señor, todos esos argumentos falsos y mentirosos en el nombre de Jesús de Nazaret. Despeja nuestra mente, Señor, y nuestro corazón para que podamos saber de que tenemos todos un llamado desde el momento que fuimos salvos. Y no solamente un llamado, sino un deber de equiparnos, un deber de servir, un deber de edificar a otros, según las capacidades que tú nos has dado. Y si somos fieles en las capacidades que nos das, por muy pequeñas que sean, tú nos vas a dar más, porque si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Bendigo a mis hermanos y a mis hermanas. En el nombre de Jesús, reprendo toda obra del enemigo que los quiere castrar, que los quiere dejar en la culpa, en la lástima propia. En el nombre de Jesús, derribo todos esos argumentos. Expulso de sus vidas todo espíritu de pobreza. En el nombre de Jesús, todo espíritu de desánimo, todo espíritu de depresión, todo espíritu de amargura, se va de sus vidas. En el nombre de Jesús, todo espíritu de lástima propia, ordeno que retrocedan en el nombre de Jesús. Suelten a mis hermanos. Espíritu de soberbia, de arrogancia, de falta de perdón. En el nombre de Jesús. Se va. Todo espíritu que ataca las finanzas. Ordeno que retrocedas en el nombre de Jesús. Todo espíritu de violencia. Se va. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pido que venga un manto de alegría, óleo de gozo sobre nuestros corazones, Señor, para que podamos servirte con alegría y con gozo. Saber de que lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que haremos, Señor, es de beneficio para el reino de Dios. Cuando nosotros perdonamos, estamos edificando el cuerpo, estamos liberando a alguien, estamos abriendo la puerta para que reciba bendición. Cuando nosotros amamos, cuando nos negamos, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, a cada uno de ellos. Te ruego, Señor, que puedan entender que son útiles. Y no solamente útiles, sino que son necesarios para que este cuerpo sea cuerpo. Todas sus oraciones, sus intercesiones, cuando han perdonado, cuando no han respondido conforme a la ofensa, cuando han buscado la reconciliación, cuando han abrazado,
cuando han respondido con amor o con ternura. Todas esas cosas han sido parte de la edificación del cuerpo. Y muchas veces es necesario que sea sin reconocimiento para que nos equipes, nos trates a nosotros, para que seamos útiles, para que seamos según el varón perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Siempre recuerde, Jesús no sirvió como pastor, apóstol, todo lo que hizo para hacer una carrera. Él sabía lo que era. Cuando él lava los pies de sus, ¿cómo se llama? Apóstoles, dice de que él sabía de dónde venía y a dónde iba. Jesús no empezó a servir aquí en la tierra para ser apóstol, para ser pastor. Él sabía que él era apóstol, él era pastor, era evangelista, era maestro, era el Salvador, era el Hijo de Dios. Y conforme a lo que Dios había hecho en él, él servía, pero no al revés. Yo no sirvo para ser algo. Yo sirvo de lo que ya soy en Cristo Jesús. Amén. Que no se le olvide nunca eso.